Abrimos este nuevo bloque a la mañana noticias en la pantalla de Carlos Paz Televisión y como siempre lo estamos acompañando para informarles lo que ocurre y las cosas que están sucediendo. Y entre estas cuestiones, recién en nuestro móvil nos estaba dando un panorama sobre la situación de los incendios forestales que afortunadamente han logrado ser contenidos los 14 focos que se generaron el día lunes. Y que por supuesto el de mayores consecuencias es el de el Durazno Yacanto, ¿no? Con más de 12.000 hectáreas que han sido quemadas. Pero ayer transmitimos en vivo nosotros desde la zona de Malagueño, Estancia Causana, donde el jefe del cuartel de bomberos voluntarios de Malagueño nos dice y nos confirma que se había quemado un bosque nativo en la zona, que hacía una cantidad importantísima de años que esto no ocurría. Y con las sabidas consecuencias de todo ello, ¿no? Y entre esas consecuencias nos permitíamos preguntarnos cuánto tiempo va a llevar la recuperación de todo lo quemado. Digo, ¿esto es rápido? ¿Esto lleva un proceso? Bueno, me parece que lo de rápido vamos a dejarlo de lado. Está en contacto con nosotros Fernando Barri, magíster en manejo de vida silvestre, biólogo y especialista en estos temas, para acompañarnos buscando alguna respuesta. Fernando, buenos días, el gusto de saludarte. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias, muy amable. Bueno, como todos los años, ¿no? El daño que genera el paso arrasador del fuego trae consecuencias que se pagarán y que pagaremos por muchos años hacia adelante buscando una recuperación, siempre y cuando esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Sí, lamentablemente nos estamos acostumbrando a que en esta época haya incendios devastadores y yo insisto cada vez que me entrevistan de que no debemos acostumbrarnos. No es natural que tengamos esta magnitud de incendios, esta recurrencia de incendios, amén de que estemos en un periodo de sequía, amén de las características de nuestra región, la topografía, el viento, etcétera, que hacen que sea más probable que estos incendios se propaguen. No es un fenómeno natural. Los incendios naturales se producen cada muy pocos años, por rayos, en época de verano. Entonces esto que estamos viendo no es natural, es producto de nosotros, los seres humanos, que estamos atacando o degradando el ambiente. Entonces, acá hay dos aspectos. Por un lado, lo que vos consultabas, que es el daño puntual que producen estos incendios, que es la pérdida de biodiversidad, de recursos naturales, de lo que se llaman los servicios ecosistémicos. Todas las cuencas que se han incendiado van a tener menos probabilidad de aportar agua, ¿sí? Ese elemento tan vital que necesitamos nosotros en nuestras cuencas, en nuestros embalses. Y bueno, una serie de consecuencias extras a mediano y largo plazo, el incremento de los gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. La pérdida de suelo, la pérdida de productividad de los suelos y demás. Y otras afectaciones como es ya las cuestiones materiales, cómo afecta el turismo y demás. Pero a lo que yo quiero hacer énfasis es que no debemos de vuelta naturalizar esto y no debemos acostumbrarnos a que, bueno, hay que ver a dónde hay un incendio para ir a apagarlo. Lo que tiene que trabajar mucho el Estado, que es algo en lo que no se está trabajando, es en el aspecto de la prevención y el control. ¿Qué quiere decir con esto? Es como una política de salud. Sí. Si el Estado invirtiera más en prevención y control, no habría tantos focos de incendio. Es decir, cuando el Estado invierte en prevención en materia sanitaria, no hay tantos accidentes, no hay tantas enfermedades y el Estado se ahorra gasto en atención de las personas, en todo el sufrimiento que eso le implica y demás. Acá es igual. Si se sabe que en esta época va a haber gente que va a prender incendios, fuegos, intencionales, accidentales, ¿por qué no se trabaja previamente en esas regiones donde ya con toda la información y la tecnología que tenemos podemos determinar que va a haber más riesgo de incendio, para controlar que nadie prenda una fogata por ninguna razón? Es decir, hoy hay tecnología, las fuerzas vivas, tenemos drones que pueden patrullar el espacio aéreo. Claro. Hay Hay formas, técnicas digamos, para detectar. hacerlo. Hay formas que Hay, están más que probadas que pueden ser eficientes, ¿no? Formas de sí, control, y formas de hay técnicas, hoy hay capacitación. imágenes satelitales que inmediatamente te detectan un punto caliente para que los bomberos y las brigadas de incendios forestales llegan,
de manera rápida y evitar que esos incendios se propaguen de forma masiva. De nuevo, se ha avanzado en el plan de manejo de fuego en algunas cuestiones, como en mayores recursos humanos y equipamiento, pero se tiene que trabajar mucho más en la prevención. Es decir, hoy tenemos herramientas que nos permiten avanzar en ese sentido y así como estamos naturalizando que tengamos incendios y ya casi nos resignemos, yo les puedo asegurar que si hicieran bien las cosas, nos acostumbraríamos a que no haya incendios porque se podrían prevenir en tiempo y en forma. Claro. Fernando, y viendo las imágenes que te están acompañando en tu relato, y pensaba yo, ¿no? Ayer el jefe del cuartel de bomberos de Malagueño, y esto lo decía en la presentación, hablaba que se había quemado un bosque nativo de Estancia Causana de muchísimos años, o que al menos hace muchos años de que esto no pasaba. Digo, los procesos de recuperación, digo, porque ahora ya tenemos que hablar sobre los hechos consumados, ¿no? Por un lado está esto de la prevención, los controles y la concientización y la educación, digo, que hay que llevar adelante, pero ahora tenemos que hablar ya sobre lo consumado. Sobre eso, ¿cuánto uno puede pensar que un bosque nativo se puede recuperar siempre y cuando no se vuelva a quemar? Digo, no solo las plantas, sino que la fauna del lugar. Digo, ¿qué estamos hablando? ¿30, 40, 50, 100 años? Digo, ¿el daño por cuánto tiempo va a seguir vigente? Sí, varias décadas. Digamos, un bosque maduro, nativo, el bosque serrano típico de nuestras sierras, 100 años puede tardar o más en llegar a ese estado. Hay que evaluar en cada caso la magnitud del fuego, pero siempre ocurre el siguiente fenómeno, y esto es importante tenerlo en cuenta, de que luego que pasa el fuego, siempre y cuando se deje que esa vegetación nativa se recupere, porque en muchos casos no se deja, Claro. se hace un cambio de suelo, se urbaniza, se pastorea, etcétera. Pero si se dejara, si realmente se cuidara que se deje, se genera un proceso natural se llama sucesión ecológica, donde empiezan a recuperarse primero los pastos, luego los arbustos y luego los árboles. Ese proceso tarda, como digo, muchas décadas, pero ¿qué ocurre? En esa etapa es donde mayor flamabilidad tiene ese ecosistema, es decir, es más probable que se vuelva a incendiar. Lo que está ocurriendo en la Sierra de Córdoba es que como las estamos incendiando todos los años, no le estamos permitiendo llegar a su momento de mayor conservación o climático, como se dice en términos ecológicos, que es donde mejor conservado está y donde además más retención de humedad tiene y menos probabilidad de incendiarse tiene. Entonces, lo que está pasando en la sierra también es que esta degradación continua que hacemos hace que sea más propenso también a incendiarse. Entonces, la moraleja es, si tenemos lo poquito que tenemos bien conservado, lo tenemos que cuidar de manera estricta. Ahora, ¿eso qué implica? Que esas zonas tienen que tener personal que lo cuide, tiene que tener guardaparques, tiene que haber un ordenamiento territorial, tiene que haber un control permanente de que nadie le haga daño, y mucho menos en esta época que se generan los incendios. Entonces, si se hiciera eso, también se podría prevenir este daño. Pero bueno, estamos hablando de una pérdida irreparable, por lo menos para las presentes y futuras generaciones, ¿no? Claro, eso yo quería hacer hincapié en eso, ¿no? El daño irreparable para las futuras generaciones, lo que estamos dejando, todo lo que significa, como decís vos, la pérdida también de la fauna, tremendo, además de la flora. ¿Y cuánto nos queda en Córdoba? A ver si me lo podés recordar. ¿Cuánto nos queda de bosque nativo en la provincia de Córdoba? Mira, bien conservado, bosque bien conservado, Sí. queda menos del 5%. Bien conservado, estamos hablando de ese bosque que le llevó siglos desarrollarse y que contiene la mayor biodiversidad de nuestra provincia. Luego tenemos un porcentaje un poco mayor de lo que se llaman estados de degradación de bosque en distintos estados sucesionales de degradación, es decir, bosques jóvenes que se vienen recuperando, ya sea porque hubo un incendio o un sobrepastoreo, una tala. Ahora, esos bosques en degradación, que es un porcentaje un poco mayor, son los que, como yo decía, tienen más probabilidad de incendiarse porque tienen más contenido de pastos y arbustos que por ahí se prenden con más facilidad. Pero bien conservado es menos un 5%. Y en esta zona de Calamuchita se le suma el hecho de que mucha de la vegetación que se incendió es exótica, pinares sobre Claro. todo, que tiene mucha flamabilidad, que se prenden fuego muy fácilmente, y tiene que ver también con
un aspecto cultural, ¿no? De que nos parece más lindo lo extranjero, lo exterior, y por eso tampoco cuidamos lo nuestro, ¿no? Total. Bien, interesante también ese otro dato, ¿no? Así es. Cuidar lo nuestro y reforestar. Acá hay muchos trabajos, creo que en Cuesta Blanca se está haciendo todo un proyecto de reforestar, pero bueno, mientras tanto hay que pasarla. Va a ser una temporada bastante larga, me parece, Fernando, esta, si empezó tan pronta con el fuego. Sí, lamentablemente es así. Y pensemos en el agua, ¿no? Digamos, Claro. esta recurrencia de incendios, después empezamos a ver los problemas cuando bajan las cenizas, las lluvias lavan los suelos, lo empezamos a ver en la temporada de lluvia, ¿no? Y después en la próxima estación seca empezamos a ver que cada vez hay menos agua. Bueno, eso es porque ese tanque de agua natural que es nuestra sierra, lo estamos destruyendo. Así es. Fernando, muy amable, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y conversar sobre este tema tan importante. Un gusto como Bueno, siempre. gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego, buen día. Fernando Barri, magíster en manejo de vida silvestre.